El término terror analógico ha sido acuñado en una época reciente. Se popularizó masivamente en la época del 2020 con la publicación de series como El Catálogo Mandela y The Walton Files. Pero el nombre de este género tan propio en internet se originó en el 2015 gracias a la serie de Chris Straub, Local 58, estrenada en octubre del 2015 con el eslogan de terror analógico a 476 MHz. Naturalmente, no fue la primera serie en contar con las características propias del terror analógico. En el 2013, 2 años antes, Crania Grisbow TV se robó la atención del público con una webserie surrealista con estética VHS e imágenes surreales de los suburbios polacos. Pero la primera serie de terror analógico, catalogada en ese entonces más como terror psicológico y sobrenatural, se considera que fue No Through Road. Un video de estilo found footage subido el 16 de enero del 2009 que pasaría a convertirse en una webserie en el 2011, la cual compartía la mayoría de las características del terror analógico. Pero hay más. Algo que mucha gente ignora. ¿Cómo reaccionarían si supieran que un video de hace 14 años sobre una ardilla, subido el 22 de enero del 2009, antecede a uno de los universos compartidos de terror analógico más desarrollados hasta la fecha? Vintage 8 es un canal dedicado a la producción de series de terror analógico y digital, con un enfoque más experimental en el género, contando los acontecimientos anómalos que suceden principalmente en una parroquia de Luisiana y un pequeño pueblo dentro de la misma, Kate's Crossing. Las series cubren amenazas contra la humanidad, desde las más sobrenaturales como fantasmas y aliens, hasta lo más realista, como conspiraciones o enfermedades letales. De una forma u otra, todo termina conectado. Y todo comenzó el 8 de noviembre del 2021 con el lanzamiento de Aviso de Ebullición. Pero no es donde esta historia comienza. La historia del virus Tangi comienza por lo menos el 8 de agosto de 1988 con un descubrimiento que perturbaría y cambiaría la parroquia de Tangipahoa de forma irreparable. Tape 1. Unidentified disease. Researcher, Dr. Julia Williams. Station, Kate's Crossing Health Unit. Date, the 8th of August, 1988. El 8 de agosto de 1988 se reportó una subida en casos de una infección no identificada entre los residentes de la parroquia de Tangipahoa. Entre los pacientes se identificó un patrón. La mayoría habían estado nadando en las aguas del río Dick Fall antes de sufrir los síntomas de la infección. Debido a esto, se inició una investigación en busca de la causa, sospechando que pudiera haber algún peligro en las aguas de los ríos del condado. Los resultados del análisis de las muestras llegaron 10 días más tarde, el 18 de agosto. Aunque se hallaron bajos niveles de aluminio y cobre, la sintomatología de los pacientes no concordaba con una intoxicación por ninguno de estos metales. Las muestras de sangre de los afectados tampoco presentaban niveles de aluminio o cobre peligrosos, ni la presencia de patógenos comunes que resultasen en los síntomas presentes: ojos irritados, náuseas, picazón en la garganta, erupciones cutáneas y diarrea. Aunque muchos pacientes habían mejorado, otros habían empeorado al desarrollar meningitis, una infección que provoca la inflamación del líquido y membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Con la llegada de 28 nuevos pacientes admitidos en la unidad médica, la doctora Williams comenzó a sospechar que se tratase de algo viral. La cinta incluye varios ejemplos de las respuestas de los sistemas inmunológicos de los pacientes a la infección, siendo el paciente 1 un bebé asintomático,
El paciente 2, un hombre que falleció debido a las complicaciones por culpa de la meningitis. El paciente 3 siendo un niño estable. Y la cuarta paciente siendo una mujer embarazada que se había estabilizado a costa de sufrir un aborto. Gracias a las autopsias en los pacientes que no sobrevivían a la infección, específicamente en el paciente 2 antes descrito, se halló un tumor cerca de la columna vertebral, el cual fue analizado, arrojando la biopsia resultados esclarecedores sobre la nueva infección desconocida. El tumor estaba lleno de unos organismos semejantes a gusanos altamente agresivos, los cuales parecían eclosionar desde el interior del virus sin identificar que afectaban a los pacientes, a pesar de lo imposible que algo así pudiera parecer. El 5 de noviembre de 1988, el virus sin identificar fue nombrado virus Tangi, por su origen en los ríos de Tangipahoa. 2 meses de silencio siguieron el hallazgo. Uno esperaría que tras el descubrimiento de un peligro semejante se hiciera alguna clase de anuncio público, pero según el supervisor de la unidad de salud, el patógeno no suponía una amenaza seria. A pesar de que el supervisor había enviado todos los informes respectivos sobre el peligro del organismo que fueron enviados a un centro de enfermedades contagiosas, una agencia de salud pública dedicada a la prevención de la propagación de enfermedades por todo el país, esta no había hecho ningún comunicado oficial todavía. La doctora Williams dio detalles de su propia investigación a través de las cintas que estamos viendo, advirtiendo sobre una amenaza mayor. Según lo que habían descubierto, el virus comenzaba a reproducirse mediante un ciclo lítico, destruyendo las células infectadas, pero pronto sufría una especie de metamorfosis, emergiendo los parásitos del virus y gravitando inmediatamente hacia el cerebro y el sistema nervioso. El peligro en este estado de la infección yace en que los supervivientes a la fase reproductiva del virus dan resultados negativos a la infección por Tangi, siendo la única forma de detectar la infección secundaria del parásito mediante una autopsia. Ante la falta de respuesta, la doctora Williams contactó con la CDC personalmente, recibiendo una noticia extraña. No habían recibido ninguna muestra del virus Tangi de su unidad médica. Al confrontar a su supervisor, este le informó que la infección había sido identificada como Giardia, ahorrándose las molestias de informar a la CDC. Una cosa que es evidente por las muestras enseñadas por la doctora. Es imposible confundir Giardia con el virus Tangi. La pregunta es, ¿por qué el supervisor mintió? La respuesta corta es dinero. A pesar de que las constantes advertencias de la doctora, el gobierno de la parroquia continuó promoviendo las rutas acuáticas, pues admitir la presencia de una enfermedad potencialmente letal en sus aguas ahuyentaría a los turistas y con ello el dinero. Para abril del 89, un nuevo síntoma aparentemente de la infección se haría presente a través de los pacientes 3 y 4. El niño atacó a sus padres violentamente y la mujer había acabado con la vida de su marido con sus propias manos, secuestrando luego al paciente 1 y asesinando también a sus padres, siendo los 3 vistos por última vez en las cercanías de las rutas acuáticas de Kate's Crossing. A estos casos se sumó la desaparición de muchos otros lugareños. Para verano, la infección incrementó considerablemente, pero siendo que la mayoría mejoraba rápido, nadie consideró relevante la posibilidad de una infección secundaria. Al mismo tiempo, el gobierno inició la construcción de un basurero cerca del río, esparciéndose rumores de que estaban intentando cubrir algo como una nave espacial. Con la conciencia perturbada ante una epidemia inminente, la doctora Williams comenzó a presentar sus evidencias a la prensa, siendo despedida de inmediato. Al regresar a su oficina, encontró una cinta junto a una nota que solo decía Laboratorio 8, ven a la noche. La cinta contenía una grabación recuperada de un caso de desaparición.
El metraje cubre varios segmentos de las rutas acuáticas de Kate's Crossing, siendo las luces ominosas del final las que llaman la atención. En la noche del 18 de octubre, la doctora acudió al laboratorio 8, como decía en la nota, tras ver lo que contenía la cinta. Ahí la esperaban su supervisor y su asistente. Le explicaron que estaban intentando dilucidar en quiénes se podía confiar, teorizando que la mayor parte del gobierno local había sido infectado por Tangi, y le enseñaron algo peor. El virus era sintiente. No actuaba solo para propagarse, buscaba control sobre los organismos infectados. Los parásitos gestados se propagaban a través del sistema nervioso para finalmente tomar el control cuando fuese necesario, actuando los tumores como un segundo cerebro. La infección por Tangi solo puede terminar de 3 formas: con la muerte del huésped, la pérdida de su autonomía o la mutación física en una criatura anfibia gigante. Aparentemente, el gobierno estaba preparándose para introducir el virus en los suministros de agua y comida locales para infectar a toda la población. Al fin, teniendo a alguien de su lado, la doctora Williams ya no se sintió sola y hablaron sobre cómo informar al público de semejante conspiración en la casa de su supervisor mientras los 3 bebían una copa de vino. A la mañana siguiente, la doctora despertó de lo que pareció ser un colapso o un desmayo. Estaba sola en la casa. Sus compañeros le habían dejado una nota diciendo: bienvenida a la familia, te vemos en el trabajo en 2 semanas. Las siguientes semanas, Williams estaba convencida de que pronto podrían involucrar a la CDC y a los militares en el caso para exponer al gobierno y asegurar las aguas de Kate's Crossing. El 6 de noviembre acudió al trabajo a pesar de no sentirse del todo en forma, esperando encontrarse con el supervisor. En su lugar, encontró la botella de vino de la que había bebido hace 2 semanas, con instrucciones de ser analizada. Oh God. I am infected with the Tangi virus. De inmediato, la doctora huyó de la unidad de salud, perseguida pasivamente por todos sus compañeros de trabajo, quienes la miraban con sonrisas cómplices. How can I be so gullible? Buscando prolongar su vida de alguna forma, la doctora ingresó a trabajar como asistente en una veterinaria, llenándose el organismo de medicamentos antiparasitarios y quimioterapia para perros en un intento de destruir al Tangi gestado en su interior. Para el 5 de febrero, los efectos secundarios de los cócteles de pastillas habían arruinado su cuerpo. Había perdido 20 kilos. El cabello se le caía a mechones y se le había llagado la boca por completo, pero el parásito no había podido controlarla. The 23rd of April, 1990. I can feel them scratching at my skull. The drugs aren't as effective anymore. My fingers are spasming. My eyes are twitching. I am dying. The 5th of May, 1990. I've been having the strangest dreams. I've been thinking about Ireland, France, moving to the States for med school. The 15th of June, 1990. I miss my mom and dad. There's so much I wanted to do. I wanted to meet someone, grow old, have kids. Now I'll never do anything. The 27th of August, 1990. I can hear them now. They want me to consider them my children. I consider them a plague. La vida de la doctora Williams no se pudo prolongar mucho más. Antes que dejarse controlar por estos parásitos, ella prefirió la muerte, pero no en vano. Antes de morir, adjuntó todas las pruebas que tenía y les envió a la estación televisiva FPTV, así como un consejo.
Cuando los médicos dijeron que el virus era sintiente, no se referían solo a que fuese inteligente y actuase con un objetivo, se referían a su sadismo. Quizás es leer demasiado entre las líneas, pero el parásito organizó toda la perfección. Desde el principio sus compañeros estaban infectados, pero el virus intentó encubrir la existencia del parásito y una vez esto fue innegable, decidió llamar la atención de la doctora con la cinta del caso de desaparición. Ahí solo tenía que hacerla sentir segura, unida a alguien. Y para ello le reveló su secreto, su inteligencia. No quería solo infectarla y controlarla, quería que la doctora supiese que había sido débil, ingenua y débil. La mandó a analizar el vino en un acto de mofa, diciendo: bajaste la guardia. Pero incluso en la peor situación, la doctora no se rindió. Se convirtió en su propio sujeto de pruebas, aunque eso resultase en su muerte. Y antes de morir, descubrió algo. Boil anything you drink, it kills the virus. Los meses que siguieron a la silenciosa muerte de la doctora Williams, nadie pareció notar ninguna rareza. El virus continuó propagándose con naturalidad hasta que algo hizo ruido el 3 de diciembre de 1990. Don't trust your government. They have sold you out. You have been warned. Durante las retransmisiones publicitarias nocturnas, la señal fue interrumpida por un aviso anónimo. Alguien más sabe sobre lo que el gobierno del condado está haciendo. A partir de este punto, las cintas y registros de la actividad de la estación FPTV son documentadas por un usuario que se dedicó a digitalización de cintas VHS recuperadas tras la demolición del antiguo edificio de la estación, por lo que todo esto es comentado en retrospectiva. Fuese un secuestro de la transmisión o alguien dentro de la FPTV manipulando la transmisión, no se trató de un caso aislado. 3 días más tarde, durante una entrevista pregrabada hablando sobre la seguridad del río y los esfuerzos por mantener los ríos limpios, sucedió otra interrupción inoportuna, demasiado inoportuna. Tras afirmar que los dueños del vertedero y otras propiedades se aseguraban de que ningún desperdicio llegase a los ríos, un aviso de ebullición saltó en pantalla, indicando que, por seguridad, debía hervirse el agua antes de consumirse. Durante los siguientes días, al principio y al final de cada hora, se reprodujo un aviso de ebullición en la FPTV, curiosamente producido y avalado por el gobierno de Tangipahoa. Los avisos eran acompañados por un eslogan: hervir agua salva vidas. Durante la semana que se transmitieron los avisos de ebullición, un desastre ambiental asoló Cates Crossing, dejando múltiples afectados, los cuales sufrían síntomas muy familiares: ojos irritados, náuseas y vómitos, picazón en la garganta, erupciones cutáneas, diarrea y sangre en la orina. Igual que la última vez, estos síntomas habían brotado. Los afectados fueron dirigidos a la unidad médica con el fin de recibir tratamiento. Pocos días más tarde, el aviso de ebullición sería levantado. Lo normal sería que eso fuese todo, pero los avisos fueron reemplazados por un anuncio, el cual instaba a los ciudadanos a beber agua, transmitiéndose 2 veces por hora. Esta vez, el eslogan sería: beber agua salva vidas. Esto sería el inicio de una conspicua campaña gubernamental, la cual por poco forzaba a los televidentes a tomar el agua de Tangipahoa, con mensajes como "el agua es segura", "los ciudadanos felices beben agua" y frases apenas visibles, casi como mensajes subliminales, diciendo "bebe".
Las repetidas campañas pro consumo del agua local serían devastadas con un nuevo mensaje anónimo: hervir el agua no es suficiente. Biohazard warning. Unknown substance detected in the water. Do not drink the water. Do not bathe in the water. Do not give to pets. Boiling is not enough. Water could be highly toxic. Something unnatural is in the water. The sick are no longer human. Stay human. Don't drink the water. El mensaje sembró el pánico en los habitantes de la parroquia de Tangipahoa de inmediato. Las transmisiones del día a día continuaron siendo manipuladas para dejar mensajes a la población sobre dónde conseguir agua limpia, informando además de que el agua otorgada por las unidades médicas del área habían sido infectadas. Al mismo tiempo que las transmisiones anti-agua sucedían, se denotó un incremento en la actividad de los funcionarios en el vertedero construido recientemente cerca del lago, trabajando los empleados incluso fuera de hora, sin dar explicaciones del por qué actuaban de esta manera. En las televisiones aparecía el mismo mensaje: pregúntense qué están intentando encubrir. La gravedad del asunto quedaría plasmada en algún momento entre diciembre de 1990 y enero de 1991. Esta vez, la FPTV cambió toda su programación a un aviso de evacuación transmitido las 24 horas del día durante toda una semana, advirtiendo a los ciudadanos de que debían huir de la parroquia de Tangipahoa y no detenerse ni siquiera ante las fuerzas de la ley. Algo estaba a punto de suceder y de un día para otro, la transmisión cesó. Desde entonces, la manipulación de las transmisiones cesaron y continuaron las campañas promoviendo el consumo de agua local. El incidente de los secuestros de la señal fueron ignorados por completo, siendo explicados como una broma de mal gusto por algunos, aunque definitivamente algo más turbio había sucedido, pues el usuario que se dedicaba a la catalogación de las cintas de la FPTV fue advertido por el gobierno de Tangipahoa, exigiendo que los videos sobre el asunto fuesen borrados. A fines de los 90, una tormenta sin nombre azotó a la zona sureste de Luisiana, provocando inundaciones sin previo aviso. Cuando el río de Tangipahoa se desbordó, la mayor parte de la población quedó atrapada en la tormenta. Toda el área de Tangipahoa quedó devastada, pero la peor parte se la llevó la localidad de Cates Crossing. El departamento de bomberos envió voluntarios para evacuar a sus ciudadanos. Desafortunadamente, más de 200 personas desaparecieron y sus cuerpos nunca fueron hallados. Aunque el consenso general culpaba las inundaciones, otras personas culpaban a algo distinto. A día de hoy, ningún voluntario que sirviese durante la gran inundación de Cates Crossing se atreve a hablar de lo que vio. La siguiente cinta es el primer y único registro de primera mano del evento. La grabación sigue al coronel Cary a lo largo de las calles inundadas del poblado, despachando en dirección a la iglesia. Una vez en escena, reporta no ver a nadie en el área. Es enviado a buscar a una pareja de ancianos, a los cuales tampoco encuentra, reportándolos como desaparecidos en acción.
Molly, I'm at the back of the Collinswood. No one's here. There's no way someone else evacuated 30 people. Have you heard anything from HQ? That's a negative. Try again. What the hell was that? Sorry, trying to get some caffeine. No, I heard something. Wouldn't worry about it. Probably just an animal. The other guy said they've been hearing all sorts of stuff. Look, I'm gonna start making my way back to you, okay? 10-4. De regreso, Gary es notificado de que una mujer no identificada necesitaba asistencia médica. La operadora añade detalles, explicando que la mujer tiene laceraciones en el brazo derecho provocadas, según la mujer, por un monstruo. Instantes después, la comunicación con la operadora se ve interrumpida a causa de una emergencia en la entrada de la oficina, dejando al teniente solo. Cuando llega al área donde se reportó a la mujer herida, no encuentra nada nuevamente. Lo único que hace acto de presencia es un sonido abrumador que al principio suena como un cocodrilo. Jesus Christ, that sounds close. El cuerpo del teniente nunca fue hallado. Las semanas siguientes a la inundación, los rumores de monstruos en las aguas de Tangipahoa se esparcieron por toda la comunidad, siendo descartados con rapidez por el gobierno de la parroquia. La cinta incluye al final una entrevista donde se afirma que, a pesar de haber promulgado una ley de aguas puras y de tener probablemente el río más limpio en todo el estado de Luisiana, este sigue siendo el único estado con aguas catalogadas como contaminadas, impidiendo la pesca o natación en las aguas de Tangipahoa, seguido por la propaganda gubernamental que insta el consumo de agua. El hecho es que a día de hoy la gente sigue desapareciendo en los ríos de la parroquia. Después de todo esto, ¿qué nos queda? La única persona sana y cuerda, con suficiente determinación para negarse a la voluntad de un parásito, decidió morir antes de dejarse llevar. El usuario que digitalizaba los videos, siendo la única prueba de la contaminación del agua por parte del gobierno, está siendo amenazado. Cientos de personas han muerto o desaparecido en las rutas acuáticas de Gates Crossing y Tangipahoa, y nadie hace nada. Entonces, ¿qué sigue? We invite you to come visit the best kept secret in Louisiana, Tangipahoa Parish. Business is booming, restaurants have reopened, miles of waterways are ready for you to enjoy. Every weekend, there's something fun to do in our little parish. Since the Great Flood, we have rebuilt our community into the perfect place to raise your family. So come to visit your friends in Tangipahoa Parish. You might even find you'll never want to leave, but if you do, we'll be happy to send a piece of our community home with you. We here in Tangipahoa Parish are proud to announce Tangi Water will be available in every major supermarket in America.
And who knows, maybe soon, people all over the world might get a chance to enjoy a cool, refreshing taste of Tangy water. Tangy water, it'll change you. Es increíble cómo, con lo poco que enseña la serie, esta sea tan efectiva a la hora de provocar terror, o más bien impotencia. En la mayoría de series o incluso películas de terror o producciones mayores, aunque el peligro sea palpable y evidente, pocas veces uno logra empatizar genuinamente con el estado de un personaje. La escritura de Vintage 8 a lo largo del virus Tangy hace sentir al espectador la misma impotencia que sus personajes. El momento en el que la doctora Williams se da cuenta de que está muriendo, incluso narrado por una voz artificial, es impactante por lo brutal y honesto que suena. La realización de que estás muriendo y no puedes hacer nada para evitarlo es genuinamente una de las sensaciones más difíciles de transmitir, pues pocas personas han enfrentado su propia mortalidad. El hecho de que la amenaza en esta serie sea tan real como una mala gestión gubernamental y un virus con una alta tasa de letalidad solo añade tragedia al asunto, pues le hace a uno pensar que todo podría haberse evitado muy fácilmente. Otra cosa a elogiar es la estética de la serie. Utilizando grabaciones propias de documentales grabados por el creador, le añaden un toque de realismo que la mayoría de series de terror analógicos simplemente no pueden lograr al tener que recurrir mayormente a metrajes de dominio público o la creación de escenarios en 3D mediante programas, siendo una de las sagas de terror analógico más cercanas a la realidad que he visto. Por supuesto, cuando digo saga, me refiero a que las cosas no terminan aquí. Hay una secuela entera que trata sobre cómo los humanos que quedan intentan luchar contra el virus y algo peor que se esconde entre las sombras de los gobiernos. Pero ese será ya un tema para otro día. Esto ha sido Gonsma y nos vemos en el próximo video.